no es casualidad que San Pablo dice que la iglesia es el fundamento y pilar de la verdad. Yo les confieso, cuando yo era protestante, yo creía o yo asumía que el fundamento de la verdad era la Biblia, porque así me lo enseñaron, que el fundamento de la verdad era la Biblia. Ahora, la Biblia es verdad, pero una cosa es decir, la Biblia es verdad porque es palabra de Dios, inspirada por Dios, es inerrante, es la bendita palabra de Dios. Pero otra cosa es decir que es el fundamento. Ahora, alguno dirá, pero ¿por qué dices, José, que la iglesia es el fundamento y no la Biblia? Bueno, número uno, no lo digo yo, lo dice San Pablo. San Pablo. Ser pequeño, ese señor es pentecostal. Los otros fueron bautistas y este señor es pentecostal y vamos a ver qué nos dice sobre la verdadera iglesia. ¿Cómo saber que estoy en la iglesia correcta? Juan capítulo 3, verso 5 dice que tenemos que nacer de agua y del Espíritu. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Es importante? Por supuesto que sí. Si es que usted quiere entrar. Ok, para que vean, hermanos, miren, una cosa es que yo les esté diciendo y diciendo, pero ya se acaban de dar cuenta cómo entre ellos se contradicen. Este señor sí cree que el bautismo te hace nacer de nuevo. El otro señor que acabamos de escuchar contradice eso, dice que no, que el bautismo no te hace nacer de nuevo. Lo raro es que después dijo que el ser discípulo y ser bautizado están totalmente unidos. Entonces ahí es donde te das cuenta que no terminan de aterrizar sus ideas, como que comprenden a cierto nivel, pero a la hora de ya llegar a la conclusión lógica, se retraen, porque se supone que tienen que ser fieles a un credo. Entonces ahí es donde vemos una contradicción. Ese señor es pentecostal, porque hay pentecostales que sí creen, que sí creen que el bautismo te hace nacer de nuevo, aunque no se lo aplican a los infantes, solo se lo aplican a los adultos. Entonces, para que vean todas las variaciones que existen en el mundo protestante. Ok, vamos de nuevo, vamos a escucharlo. Este señor es pentecostal. ¿Cómo saber que estoy en la iglesia correcta? Juan capítulo 3, verso 5 dice que tenemos que nacer de agua y del Espíritu. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Es importante? Por supuesto que sí. Si es que usted quiere entrar en el reino de Dios. ¿Y cómo sé yo cuál es el plan de salvación? Necesito ser lavado en agua y en Espíritu. ¿Qué significa eso? Y Pedro lo predicó de una manera muy clara y sencilla en capítulo 2, verso 38 del libro de Hechos de los Apóstoles. Lo predicó Pedro porque Jesús mismo le dio las llaves del reino de los cielos. Y Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La iglesia verdadera debe predicar exactamente el mismo mensaje que los apóstoles predicaron. El mismo plan de salvación, y todos ellos predicaban arrepentimiento, bautismo en agua en el nombre de Jesús, eran llenos del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. No sé si ya notaron, pero él no cree en el bautismo trinitario. El otro señor anterior que acabamos de escuchar, él sí cree en el bautismo trinitario. Ese señor que estamos escuchando no cree en el bautismo trinitario. Él dice que el bautismo bíblico verdadero, sana doctrina, es el bautismo solo en el nombre de Jesús, porque tiene una interpretación literalista de ciertos pasajes de la Escritura, en especial del libro de los Hechos, donde se habla de la autoridad de Jesús y se habla de hacer las cosas en el nombre de Jesús, y ellos lo interpretan como que eso es la fórmula bautismal, y cuando bautizas a la persona, tienes que decir en el nombre de Jesús. Qué raro, ¿no? Cuando fue el mismo verbo de Dios el que después de resucitar de los muertos, dijo con aquellas palabras exhaladas de su boca, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas palabras deberían de tener un peso enorme para todo cristiano.
Sin embargo, ellos reinterpretan y basándose en una interpretación errónea del libro de los Hechos, dicen que no es como Jesús dijo, sino es acá como lo interpretan de manera literalista, solo en el nombre de Jesús. Y ellos sí creen que el bautismo perdona pecados, ellos sí creen que el bautismo te hace nacer de nuevo y que recibes el Espíritu Santo. El Señor anterior que acabamos de ver, él rechaza todo lo que acabo de decir, o más bien todo lo que este Señor cree. Vamos a continuar aquí. Ellos predicaban arrepentimiento, bautismo en agua en el nombre de Jesús. Eran llenos del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. La iglesia primitiva vivía y predicaba la santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 14. ¿Quieres reconocer la iglesia verdadera? Mírela en el libro de Hechos de los Apóstoles. Si está predicando exactamente. Aquí comentar un punto. También estos grupos, algo que sí tienen, y es bien interesante, porque hay grupos que te dicen que no, que la salvación la ganas una sola vez y para siempre. Al principio dicen ya eres justificado, ya eres salvo, una vez salvo, salvo para siempre. O algunos no manejan ese lenguaje, pero sí te van a decir si eres de los elegidos, si eres de los predestinados, eres justificado al principio y ya, la justificación ya está ganada. Es cierto, dicen, después viene la santificación, pero de eso no depende tu salvación. Ellos desconectan la santificación de la salvación o de la justificación. Lo desconectan y dicen que la santificación o la vida de santidad o el proceso de santificación que no impacta tu justificación, siendo que la Biblia no enseña eso. Por eso la Iglesia Católica tampoco lo enseña. Pero hay grupos protestantes que estudiando la Biblia llegan a darse cuenta que verdaderamente la misma Biblia enseña que el que no tenga, que dice, buscad la santidad, porque sin ella nadie verá a Dios. Es la visión beatífica, viene de ver a Dios, visión, ver a Dios, visión beatífica. Y eso es necesario, el que persevere hasta el final será salvo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de justicia. San Pablo decía, golpeó mi cuerpo, no sea que yo, habiendo sido predicador para muchos de salvación, yo mismo venga a ser eliminado, yo mismo venga a ser descalificado. Entonces aquí te das cuenta que hay grupos dentro del protestantismo que sí pueden darse cuenta de cosas que la Iglesia Católica siempre ha enseñado, mientras que hay otros grupos protestantes que los contradicen a ellos y también contradicen a la iglesia. Entonces, para que te des cuenta que realmente en el mundo protestante no tienes un cimiento, un fundamento para poder determinar quién está bien, quién está mal. Y esto es una realidad. ¿Por qué creen? No es casualidad que San Pablo dice que la iglesia es el fundamento y pilar de la verdad. Yo les confieso, cuando yo era protestante, yo creía o yo asumía que el fundamento de la verdad era la Biblia, porque así me lo enseñaron, que el fundamento de la verdad era la Biblia. Ahora, la Biblia es verdad, pero una cosa es decir, la Biblia es verdad porque es palabra de Dios, inspirada por Dios, es inerrante, es la bendita palabra de Dios. Pero otra cosa es decir que es el fundamento. Ahora, alguno dirá, pero ¿por qué dices, José, que la iglesia es el fundamento y no la Biblia? Bueno, número uno, no lo digo yo. Lo dice San Pablo. San Pablo, si tú vas a la segunda carta a Timoteo, perdón, primera carta, si vas a la primera carta a Timoteo, primera Timoteo capítulo 3, en el verso 15, tú vas a ver que San Pablo enseña que la iglesia es el fundamento y pilar de la verdad. Y alguno dirá, ¿y eso qué significa? Significa que sí tenemos nosotros un fundamento, una base para saber a ciencia cierta cuál es la doctrina que Cristo entregó, qué es la verdad, cuál interpretación es la verdad. Sí lo tenemos porque la iglesia es el fundamento y el pilar de la verdad. Si te sales de la iglesia y te vas al mundo protestante, vas a encontrar un mar, un océano de muchas interpretaciones. Unos te van a decir que el bautismo sí salva, otros que no. Unos te van a decir que el bautismo solo es para bebés, otros que no. Otros te van a decir que debes de estar grande para ser bautizado, otros que no.
Unos te van a decir que el bautismo sí para bebés, pero no te hace nacer de nuevo. Unos te van a decir que la salvación se pierde, otros que no. Unos te van a decir que debes tener la manifestación físico inicial de la llenura del Espíritu Santo y hablar en lenguas. Y si no tienes eso, pues no tienes la llenura. Eres hijo de Dios, pero no tienes la llenura y así, ¿no? Son ejemplos. Hay muchas otras doctrinas, pero no existe el fundamento que tenemos, porque la iglesia es el fundamento y es el pilar. ¿Dónde lo dice eso? Está en primera a Timoteo capítulo 3 verso 15. Pueden ir a verlo. Gracias a Pedro Pablo, gracias por tu generosidad, gracias por el super chat, hermano Pedro, que Dios te bendiga, hermano. Muy bien, entonces vamos a continuar con este predicador. Vamos a regresar un poco para tomar el hilo. Verdadera debe predicar exactamente el mismo mensaje que los apóstoles predicaron, el mismo plan de salvación, y todos ellos. Ahora, otra cosa interesante. Él dice, la iglesia verdadera debe predicar lo mismo que los apóstoles predicaron, el mismo plan de salvación. Pero yo le preguntaría a ese señor, sí, señor, pero usted cómo puede darse cuenta de eso? Si usted pertenece a un grupo que tiene ciento y pico de años, el pentecostalismo, el más antiguo, que se ve que él, si él es de los, que se ve como que es un pentecostal así tipo clásico, no se ve que es de los más modernizados. El pentecostalismo en su sentido clásico, por así decirlo, tiene como 120 años. Tiene como 120 años y comenzó en California. Comenzó ahí cerca de Hollywood. Ya después se ha ido expandiendo, pero ahí comenzó, ahí cerca de Hollywood, ahí en California. Entonces, no hay manera de que tú sepas qué es exactamente lo que los apóstoles predicaron, a menos y solo a menos que vengas a la iglesia, porque en la iglesia se conserva el depósito de la fe. Si alguno de ustedes ha escuchado que siempre repetimos eso, ¿no? El depósito de la fe, el depósito sagrado, lo que Cristo le entregó a la iglesia, y te preguntas, ¿qué es eso? Pues eso es la doctrina, es la predicación de los apóstoles, es la enseñanza, es la revelación divina. Lo que este predicador dice es cierto. Debes estar en la iglesia que predicaba los apóstoles. Debes estar en la iglesia donde se predica el mismo mensaje que los apóstoles. El problema es que eso no lo vas a encontrar en un grupo que tiene 100 años. Está en la iglesia. Vamos a continuar. El mismo plan de salvación, y todos ellos predicaban arrepentimiento, bautismo en agua en el nombre de Jesús, eran llenos del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. La iglesia primitiva vivía y predicaba la santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 14. ¿Quieres reconocer la iglesia verdadera? Mírela en el libro de Hechos de los Apóstoles. Si está predicando exactamente, bautizando en el nombre de Jesús como está acá, recibiendo el mismo. Dice que la iglesia verdadera es la que bautiza en el nombre de Jesús. Entonces ahí hay un problema para el protestantismo porque la grandísima mayoría de protestantes no bautizan en el nombre de Jesús. La grandísima mayoría de protestantes bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, él está diciendo que la verdadera iglesia es la que bautiza en el nombre de Jesús porque tiene esta teología unicitaria. Los que dicen que no, que la Trinidad es una corrupción. No me quiero desviar mucho, pero ellos dicen eso, que la Trinidad es una doctrina que se infiltró con la corrupción de la iglesia. Casi siempre ellos terminan creyendo en la teoría de la gran apostasía, ¿no? Que la iglesia apostató, que porque el emperador Constantino el Grande mezcló el gobierno con la religión, hizo una amalgama y el producto final es lo que hoy llamamos catolicismo. Ya saben todas estas historias de conspiración. Entonces, para que se den cuenta, él predica, hay que ser honestos, ¿no? Con esa convicción que predica, así como que uno dice, ay, qué bonito, ¿no? Y la verdad sí es bonito cuando alguien tiene esa convicción, pero como dice San Pablo, es bueno tener celo, pero debe ser un celo conforme a conocimiento. Eso lo dice la Biblia, lo dice San Pablo. Es bueno tener celo, pero debe ser un celo conforme a ciencia, conforme a conocimiento. Entonces, por eso es que es importante. Aquí ya estamos viendo por qué estamos tratando este tema, porque aquí tenemos un ejemplo perfecto. Déjenlo algo grande para ver al Señor.
tenemos a una persona que se ve que es una persona sincera, se ve que es una persona que está totalmente persuadida de que está predicando la verdad, que está comunicando la verdad. Sin embargo, no ha tomado el tiempo para meditar en las cosas que estamos meditando. Ahora mismo tengo 1 hora 39 minutos desviviéndome para con diferentes ejemplos, diferentes ilustraciones y analogías, ayudar a los católicos a comprender bien, pero también ayudar a los no católicos a reflexionar y abrir sus ojos. Puedes ser sincero, puedes tener celo, puedes tener buenas intenciones, pero la pregunta es, ¿estás seguro que estás donde Dios te quiere? Porque este es un asunto de vida o muerte, es un asunto serio. El tiempo que nos queda es poco. Si no nos fuésemos a morir, pues para qué estar pensando en todo esto, ¿no? Ok, vamos a escuchar entonces, ya es lo último, ya le queda muy poquito. Exactamente, bautizando en el nombre de Jesús como está acá, recibiendo el mismo Espíritu Santo, entonces usted está en la iglesia verdadera. Jesús. Ok, vamos a escuchar lo último que dijo. Exactamente, bautizando en el nombre de Jesús como está acá, recibiendo el mismo Espíritu Santo, entonces usted está en la iglesia verdadera. Jesús. Wow, entonces dice que si tú bautizas en el nombre de Jesús, dice, estás en la iglesia verdadera. Entonces, todos los que no bautizan con el bautismo unicitario, todos los que no bautizan así como dijo él, en el nombre de Jesús, pues entonces, según él no están en la iglesia verdadera. Entonces, ahí donde te das cuenta que, que en el protestantismo, cómo se contradicen entre ellos, para que vean que lo que uno repite mucho, porque lo repetimos mucho, ¿no? Que en el mundo protestante tienes muchos grupos que se contradicen los unos a los otros. Entonces, este señor acaba de declarar que si tú no bautizas en el nombre de Jesús, pues prácticamente no estás en la iglesia verdadera. Y eso dejaría fuera al 90% de protestantes, porque son una minoría muy pequeña los que bautizan en el nombre de Jesús. Muy bien, mando saludos.